En 1947 se hizo el hallazgo más importante en sentido arqueológico del siglo XX. Se descubrieron manuscritos antiguos, incluso que databan antes de la época de Cristo. Esto fue algo fantástico, excepcional para los arqueólogos que se enteraron de esto luego. Fue algo especial. Sí, fueron unos beduinos pastores que encontraron unos 7 rollos en una cueva en la zona llamada Qumran, en lo que hoy es Israel. Y fue algo excepcional para ellos, aunque ellos no entendieron al comienzo el valor de estos manuscritos, luego sí pudieron ver su valor. El tema que vamos a tratar hoy día es acerca de los rollos del Mar Muerto. Usted seguramente ha escuchado acerca de los rollos del Mar Muerto. Quizás ha escuchado del gran rollo de Isaías, ¿verdad? De unos 7,3 metros de largo, que estaba escrito en cuero de animal, escrito en caracteres hebreos, consonántico, cuadrados, y que databa antes de Cristo. Pero, ¿sabe usted realmente el contenido de estos rollos? ¿Sabe lo que realmente se encontró en estas cuevas, aparte del rollo de Isaías? ¿Y qué importancia tienen estos hallazgos, este descubrimiento en las traducciones de la Biblia hoy? Bueno, esto es lo que vamos a tratar hoy día. Es la historia de los rollos del Mar Muerto. Y espero que sea de interés y que pueda seguir esta charla, este seminario, puesto que vamos a presentar este tema de una manera, al menos es mi deseo, que sea interesante y también que sea fácil de seguir y de entender. Mi nombre es Alex González y bueno, mi interés por los manuscritos bíblicos comenzó en 1998. Estaba viendo traducciones de la Biblia, comparando y no entendía por qué habían diferencias en las traducciones de la Biblia. Y eso me llevó a querer investigar más y a meterme en el mundo de los manuscritos antiguos, especialmente de la Biblia, ¿no? De las escrituras hebreas o el Antiguo Testamento y también el Nuevo Testamento. La transmisión textual de la Biblia, cómo las copias han ido copiando a través del tiempo y entender las variantes, las diferencias que hay en los manuscritos. Esa es al menos algo fascinante que no encuentro y muy interesante. Bueno, ese es el tema que vamos a hablar hoy día de los rollos más muertos. Y este es una charla, un seminario que está dirigido al público en general. Eh, y por eso, si usted es creyente o no, si le interesa la Biblia en sentido histórico o en sentido literario, o quizás tiene curiosidad, qué bien que está conectado hoy día. Y podemos analizar este tema a raíz de los descubrimientos y ver qué relación tienen con las traducciones de la Biblia hoy. Pero para entender la relación que tiene con estos rollos con la Biblia, tenemos que entender el trasfondo, tenemos que conocer más de cerca los rollos, los manuscritos que se encontraron en varias cuevas en la década de los 40, final de 40 y la década de los 50. He hecho una eh, presentación. A mí me apasionan mucho los manuscritos y aparte de los manuscritos me apasiona mucho también el diseño gráfico y esto combinado creo y espero que sea para beneficio de ustedes porque como dice un dicho, una fotografía dice mucho más que 1000 palabras o una imagen dice más que 1000 palabras y creo que es cierto y especialmente en estos temas que vamos a tratar. Por eso, lo poco que he aprendido de este tema, espero que sea transmitido de una manera entendible para usted, que quizás no conoce esto de antes, no le ha llamado la atención o no sabe de estos temas de antes. Espero que sea interesante y fácil de seguir. Bueno, vamos a compartir pantalla y vamos a ver la presentación. El tema, como ya dijimos, los rollos del Mar Muerto y su importancia en las traducciones de la Biblia. Es el tema que vamos a tratar hoy día y es el tema que va a llevarnos durante toda la presentación. Pero como ya mencionamos, necesitamos conocer más de cerca el contenido de este descubrimiento.
Aquí tenemos una lista de fuentes usadas. Se han consultado varias fuentes, varias obras. Por ejemplo, acá tenemos de los rollos del Mar Muerto en concreto. Muchas obras se han consultado en inglés y algunas en noruego. Esta charla fue presentada en noruego en septiembre, pues es por eso que se ha adaptado ahora al español. Y como se ven aquí, hay información en cuanto a los rollos más muertos. En cuanto a la crítica textual, solamente como un paréntesis para explicar, la crítica textual no es algo negativo para con la Biblia. En realidad es una ciencia que compara los diferentes manuscritos, ven las diferencias que hay en los manuscritos y tratan de entender esas diferencias. Y el objetivo es llegar a la lectura original. Esa es la ciencia de la crítica textual. Así que aquí están las obras en inglés de ese tema. Se han consultado textos de los idiomas originales y muchas de estas obras en hebreo, en fotografías de alta resolución, están disponibles en la red abiertamente. También se ha consultado obras relacionadas con las falsificaciones que han aparecido últimamente. Así que estos son las fuentes. Si alguien de ustedes desea saber más, le interesa el tema, quizás al final podemos dar algunas recomendaciones y quizás dónde se puede consultar para saber más. Vamos a analizar 4 cosas. El hallazgo. Vamos a analizar la publicación. También veremos las falsificaciones y por último su importancia. Son 4 puntos principales que vamos a tratar y vamos a ir en orden. En realidad el punto principal y el tema de esta charla es qué importancia tiene estos rollos en las traducciones de la Biblia. Pero como ya dijimos, para entender eso tenemos que tener el trasfondo, el conocimiento base. Por eso vamos a ver el primer punto, el hallazgo. ¿Qué podemos aprender de este hallazgo? Tenemos que conocer más de cerca estos rollos y estos manuscritos, ¿verdad? Y luego, ¿por qué ha tomado tanto tiempo publicarlos? Desde que se descubrió, tomó varias décadas. ¿Por qué? Veremos eso. ¿Y qué hay de las falsificaciones que han aparecido últimamente? En realidad es muy interesante también ese tema y veremos eso también, antes de ver el punto importante, cómo ha influido en las traducciones de la Biblia estos rollos y estos hallazgos. Bien, comencemos entonces con el primer punto, el hallazgo. El hallazgo de los rollos. En realidad comenzó con unos beduinos que por casualidad descubrieron unos rollos en una cueva. Estaban con sus rebaños y, bueno, una de sus ovejas se perdió y la historia cuenta de que tuvieron que buscarlo en una cueva y para hacer la historia más corta encontraron 7 manuscritos. Ellos no entendieron en realidad el valor que tenían estos manuscritos, pero con el tiempo sí lo entendieron. Pero ellos querían, estaban buscando en realidad tesoros, dinero, perlas, cosas de valor para ellos, ¿no? Pero encontraron pieles de animal con escritura. Entonces, ¿esto qué es? Bueno, ellos lo llevaron y al final pudieron vender algo de este material por una suma muy ridícula, muy, muy poca, porque no entendieron el valor que tenía. Vamos a ver más adelante que sí tuvo mucho valor lo que estos beduinos encontraron entonces en la primera cueva, porque hubieron más cuevas en las cuales se encontraron más rollos y más artefactos. Veremos acá un mapa. Se encontraron mayormente en Qumran, en 11 cuevas, desde el año, al parecer, al principio de 1947. No sabemos cuándo los beduinos encontraron esta cueva. Algunos creen que fue a finales de 1946, pero se llegó a saber de esta cueva reciente, en realidad de los manuscritos, a principios de 1947, cuando estos beduinos lo mostraron a otras personas.
y así se dio más, se habló más de esto, ¿no? Y más gente empezó a saber de estos manuscritos. Fue a principios de 1947. Pero podemos ir desde 1947 hasta 1956, en un lapso de 9 años, en 11 diferentes cuevas en la zona de Qumran se encontraron manuscritos y objetos y muchos fragmentos. Pero también al sur del Mar Muerto, de Qumran, en el Mar Muerto, se encontraron también manuscritos. En Nahal Heber se encontraron en griego también, en griego antiguo, manuscritos de los profetas menores, por ejemplo, y en Masada también se encontraron otros escritos. Y aquí tenemos mapas para entender dónde está Jerusalén, para tener una idea de dónde estamos. Así que en este lugar se encontraron manuscritos antiguos, y cuando uno dice los rollos del Mar Muerto, en realidad es un término genérico. Uno se refiere a todos los rollos que se han encontrado en esta zona. Pero para muchas personas creen que solamente son los de Qumran que son los rollos del Mar Muerto, aunque son los más conocidos y son, se puede decir que el corpus, el material que se encontró, la mayor parte fue de Qumran. Así que tenemos aquí el descubrimiento del mapa. Ahora vamos a ver un poco la zona de Qumran. Fue muy bonito estar allí el año pasado, tuve la oportunidad de visitar esta zona, Israel, y fue muy especial estar allí, ver las ruinas y ver la zona donde se encontraron estos rollos. Aquí tenemos el camino tal como está ahora, ¿no? Para de sur a norte hacia Jerusalén. Y luego están las cuevas. Acá hay algunas cuevas, otras cuevas, y más por allá hay más cuevas. Y acá están las ruinas de Qumran. Vamos a ver más de cerca las ruinas. Así se ven las ruinas. Fue especial encontrar estas ruinas. Se encontraron muchos artefactos, vasijas, material de escritura. Se encontraron también esqueletos de personas cerca de allí. Lo que indica todo lo que se encontró allí, además que estaban en las cuevas, que estaban en su cercanía, se encontraron rollos y manuscritos. Se supone, se cree que esta comunidad, las personas que vivieron en este lugar, tenían estos manuscritos. Al parecer también copiaban algunos de ellos, no todos, pero algunos de ellos, de estos escritos también fueron escritos y copiados aquí, al parecer. Todo indica que ellos escondieron los rollos en las cuevas porque se sintieron amenazados. ¿Y cuándo fue eso? Según la evidencia arqueológica que se encontró en este sitio, se encontraron monedas de la época del primer siglo, se encontraron, todo indicaba en realidad que era del primer siglo. Entonces, cuando uno compara esto con los escritos de Josefo, el historiador Flavio Josefo, donde indica que los romanos sitiaron de norte a sur Judea, se cree que en el año 68 iban a tomar Qumran, y al parecer en este año ellos guardaron y ocultaron los manuscritos, a no ser que estaban ahí de antes, lo tenían como un lugar de guardar los manuscritos, pero al parecer en ese momento ellos se sintieron obligados a ocultarlos en diferentes cuevas. Eso es una teoría que existe, y al parecer eso apoya también la evidencia arqueológica. En este cuarto se encontraron vasijas y material de escritura, lo que indica que la comunidad, no sabemos quiénes eran, algunos dicen que al parecer eran esenios, porque según el historiador Josefo, explica que había uno llamado Esenio, y otros dos escritores también dicen que habían esenios en la zona. No sabemos si eran un grupo llamado esenios, pero los escritos, vamos a volver a un escrito que se encontró en estas cuevas, indica que este grupo al parecer se autoproclamaban Yahad, o sea, comunidad, en hebreo Yahad, los Yahad, los comunitarios. Y era un grupo de personas que quería volver a las raíces, ya que en Jerusalén se habían desviado de la ley del Moisés,
ellos pensaban que aquí en el desierto podían adorar a Dios de manera pura y limpia, tal como Dios acepta. Y por eso es interesante esta zona, esta parte, este cuarto, este escritorio. Acá encontramos una de las cuevas. Fue interesante tomar esta foto cuando estuvimos allí. Esta cueva es una de las más conocidas porque aquí en esta cueva se encontraron unos 15.000 no, mejor dicho, 15.000 fragmentos solamente de esta cueva. Lo que en total hacía, según el cálculo y cuando examinaron esto los especialistas, hacían unos 500 manuscritos, diferentes copias, ¿no? Cuando empezaron a descifrarlo y ver el puzzle. Pero imagínense el caudal de información que encontraron aquí, documentos en papelitos, o sea, no papelitos, pero en pedacitos pequeñitos, fragmentos. Un enorme trabajo, solamente en esta cueva, en la cueva llamada número 4. Seguimos con la historia. Recordamos los beduinos que encontraron al inicio de la charla. Hablamos de estos beduinos que encontraron los 7 primeros manuscritos, entre ellos el gran rollo de Isaías. Bueno, llegó a venderse 4 a Atanasio, Samuel, que era un obispo metropolitano del monasterio jacobita de Sirio de San Marcos en Jerusalén. Él compró los primeros 4 rollos, en realidad uno de los más importantes de la colección que encontraron estos beduinos. ¿Se imagina por la cantidad de dinero que compró estos rollos? Una cantidad ridícula. Por $100. Por $100 compró este Atanasio Samuel los 4 primeros rollos, que muchos de estos eran completos. Estaba el gran rollo de Isaías A, porque había otro también que se denominó B, otro fragmentado, otra copia de Isaías. Él compró también la regla de la comunidad, que en realidad era un documento que no se conocía antes de este hallazgo. Y describía al grupo de personas que al parecer vivía aquí en esta zona y cómo tenía que vivir según las reglas de la comunidad para seguir la ley de Moisés. Así que ese rollo casi completo, bastante completo, también lo adquirió este Atanasio. También un comentario a Habacuc, que solamente contiene los 2 primeros capítulos de Habacuc. En el comentario se llama un Pesharim en hebreo. Pesharim es comentario, podemos decir, y es corrido. Está el versículo 1, digamos, Habacuc capítulo 1, versículo 1 como ejemplo, y luego está el comentario, después está el versículo 2, el comentario, el versículo 3, el comentario, y así sucesivamente. Eso lo compró también él. Y este comentario todo indica que era parte de la comunidad, de estos, de lo que podemos llamar qumranitas. No sabemos si eran esenios, por eso muchos lo llaman qumranitas, que eran la comunidad de Qumran. Y tenía interpretación de este grupo, cuando vemos los comentarios que tenía del libro de Habacuc. Y también compró el llamado Génesis apócrifo, una reinterpretación de Génesis. Y él también lo adquirió por una suma muy pequeña, $100. Si usted tuviera la oportunidad de comprar estos rollos hoy día por $100, ¿lo compraría? Yo al menos lo compraría, de seguro. Pero bueno, ahora vale mucho más dinero y no está a la venta. Pero, ¿qué negocio hizo este hombre? Recuerden esa cantidad de dinero, $100. Luego había otro, es un israelí. Recordemos que Jerusalén estaba dividida en ese tiempo turbulento de la historia. Sabemos que la independencia de Israel vino el año 1948 y había mucha revuelta allí en Israel. Algún sitio estaba dominado por Jordania y luego otro estaba dominado por los israelíes. Entonces, este arqueólogo israelí quería comprarle a Samuel, Atanasio Samuel, estos 4 manuscritos, pero no podía porque quería mucho dinero. Pero él pudo adquirir de un intermediario de los beduinos, él pudo comprar 3, los restantes 3. La regla de la guerra, que también es un escrito de la comunidad qumranita, el otro un rollo de los himnos y un fragmento de Isaías, que se llama Isaías B, para diferenciarlo del otro gran Isaías A. Y él estaba
interesado en comprar los otros, pero no podía. Y él lamentablemente murió en 1953. Pero su hijo pudo adquirirlo más adelante. Vamos a hablar después acerca de su hijo. Ahora hablamos de Atanasio, de nuevo. Nuevamente, él quería, cuando él supo, él en realidad no sabía el valor de esto, no sabía cuán antiguo. Él entendía que eran antiguos estos manuscritos que él adquirió por una suma muy barata, pero él quería que un experto lo viera. Así que pidió un experto y desde luego, como se confirmó de que era antiguo, ahora él quería venderlo, pero también sentía que había tanta revuelta, tanto problema en la zona de donde estaba viviendo en Jerusalén en la época, que él huyó a Beirut y luego a Estados Unidos. En 1949 llegó a Estados Unidos y se llevó consigo los 4 rollos. Y él lo presentó al público en instituciones y él pedía la suma de dinero de $1.000.000 por los 4 manuscritos que él tenía, que compró solamente por $100. Qué negocio, ¿verdad? Pero nadie podía comprarlo. Era una suma muy grande. Pensemos en la época en que estaba pidiendo $1.000.000. Bueno, pasó el tiempo, 1949. No pasó nada. 1950, él guardó estos rollos en un lugar muy seguro, pero encontró oportuno en 1954 publicar un anuncio en el periódico, en el periódico The Wall Street Journal, el 1 de junio de 1954, donde él escribió lo siguiente en un anuncio en inglés: The 4 Dead Sea Scrolls, biblical manuscripts dating back to at least 200 BC, are for sale. Manuscritos bíblicos que datan del 200 años antes de Cristo están a la venta. This will be an ideal gift for an educational or religious institution by an individual or group. Podría ser un regalo ideal para una institución o o alguien religioso, un grupo religioso. En realidad, aquí estaba para él la oportunidad que él creía. No, ahora sí, ahora ya he esperado tanto tiempo, ahora puedo venderlo a $1.000.000. Lo interesante es que el hijo de Sukenik, este arqueólogo israelí del cual hablamos recién, estaba de paso en Nueva York. Y alguien le muestra este periódico al hijo de Sukenik y él quedó fascinado porque él quería, su padre quería comprar estos manuscritos, no lo pudo comprar entonces, y ahora tuvo la oportunidad, ahora está la oportunidad, mi oportunidad para comprarlo, pensaba él, ¿no? Pero como sabía que Samuel no iba a vender estos manuscritos a un israelí para que volviera al Estado de Israel, él usó un intermediario. Y mediante este intermediario compró los manuscritos, los 4 manuscritos, pero no $1.000.000. Después de varias negociaciones, fue reducido el precio como un buen negociante a $250.000 los 4 manuscritos. Sí, de todas maneras es una suma grande, pero no $1.000.000. Así que fue $250.000. Y entonces, este hijo de Sukenik, Yigael Yadin, que era, aparte de arqueólogo que estudió arqueología luego, siguiendo los pasos de su padre, fue político y un militar israelí. Y él tuvo mucha influencia, hizo muchas expediciones en Masada, entre otros lugares de Israel. También ayudó a fundar el Museo de Israel para tener los rollos. Así que él fue muy importante en los descubrimientos y también en el valor, el cuidar y preservar los manuscritos. Seguimos con la presentación. Al final vamos a ver las preguntas, si hay alguien que tiene preguntas. Aquí vemos el caudal de fragmentos que tenían que estudiar. Era un enorme caudal de información, de fragmentos. Tenían que tratar de descifrar y de poner todo en orden. No fue fácil. Y era un grupo pequeño de personas, menos de 10 personas tenían acceso a esto. Ningún israelí. Solamente eran, bueno, algunos eran franceses, otros eran ingleses, pero ningún israelí en ese periodo en que empezaron a
a investigar los arqueólogos y los estudiosos. Tomó tiempo. Solamente ahora un pequeño bosquejo de qué se halló en estas cuevas, para diferenciar las diferentes categorías. Los escritos bíblicos que se encontraron, estas cifras varían un poco. Vamos a hablar al final, bueno, luego después acerca de eso. Se encontraron un poco más de 200 manuscritos en las cuevas de Qumran que llegaron a ser bíblicos, tal como lo tenemos hoy en la Biblia. A excepción de Esther y de Nehemías. Se encontró un fragmento de Esdras. Esdras se cree que era un solo rollo junto con Nehemías. Entonces, algunos dicen que, bueno, si se encontró de Esdras, también tiene que haber incluido el rollo de Nehemías. Pero concretamente no se ha encontrado nada de Nehemías. Se encontraron también otros escritos, como apócrifos y pseudoepígrafos, por ejemplo, la obra de Tobit, el primer libro de Enoch, fragmentos, diferentes copias, el libro del Jubileo, que es una reinterpretación de Génesis, gran parte de Génesis y también un poco de Éxodo, y el Génesis apócrifo, también una reinterpretación del Génesis, que tal como lo tenemos en la Biblia. Y los escritos de la comunidad de Qumran, eso fue interesante, no se tenía conocimiento de esto de antes de este descubrimiento. La regla de la comunidad fue algo especial y como que abrió la puerta a este mundo de esta comunidad y qué pensaban, cuáles eran sus creencias, cómo interpretaban los escritos en ese tiempo. Y estas obras han ayudado hoy día a muchos historiadores a entender un poco el pasado en el tiempo antes de Cristo, cómo entendían algunos grupos sectarios del judaísmo la fe judía o cómo ellos lo ejercitaban y qué creencias tenían. Así que aquí tenemos varias obras interesantes como historia de este hallazgo. Aparte también de oraciones, calendarios, textos de adivinación, horóscopo y el conocido rollo de cobre. El único rollo que no era de piel animal ni de papiro, sino era de metal. Bien, entre las cuevas de Qumran se encontraron varias copias bíblicas. Ahora estamos hablando de libros bíblicos. Del Génesis se encontraron entre 19 a 20 copias. Algunos que no es fácil porque mucho está fragmentado. Entonces, algunos dicen que son 19 y algunos dicen que hay otro más, también 20, pero está inseguro. Estos datos están sacados del libro de Dead Sea Scrolls and the Bible de 2012. Si vemos los libros más populares entre el hallazgo, era entre los libros de Moisés, el Pentateuco, Deuteronomio, 30 copias. Entre los profetas, Isaías se destacaba con 21 copias. Y luego, entre los escritos, 36 copias. Hay que recordar que los judíos en la antigüedad dividían la Biblia hebrea, las escrituras hebreas o la llamado Antiguo Testamento, lo dividían en 3 partes. Y para cada parte ellos tenían un libro que comenzaba con ese libro. En este caso, el Salmo en los escritos comenzaba con el Salmo. Y tenemos entonces los libros más populares entre estas 3 secciones. Pero en el 2012 había una copia de Nehemías, pero luego se llegó a saber que esa copia no era auténtica. Vamos a hablar más acerca de esto luego. Un breve trasfondo, resumen de las cuevas. No es exhaustiva esta lista, es solamente una como información general, ¿no? La mayoría de los manuscritos y un poco general de los fragmentos que se encontraron en las diferentes cuevas. Aquí tenemos la fotografía de la cueva número 1. Entendemos que no fue fácil de llegar allí, pero bueno, allí llegaron los beduinos y encontraron las 10 vasijas y una de ellas con rollos. Increíble, ¿verdad? Ellos encontraron 7 primero, rollos y fragmentos, pero luego cuando los arqueólogos supieron de esta cueva, fueron allá y excavaron y encontraron más vasijas y otros más fragmentos, o sea, las vasijas, pero otros fragmentos, hicieron más excavaciones y se encontraron algunos más, ¿no? Por eso no son 7, son mucho más que 7, pero los más conocidos son estos 7
encontrados por los beduinos. En la cueva 2 encontramos representados todos los libros del Pentateuco, de manera fragmentada. Libro de Jeremías, Salmo, Job, Ruth, el libro del Jubileo nuevamente y el libro de Enoch fragmentado. La cueva 3, un fragmento de Ezequiel. Y así, aquí tenemos entonces la lista, ¿no? Y como mencionamos anteriormente, en la cueva número 4 fue excepcional porque se encontraron cerca de 15.000 fragmentos, lo que hacía que eran unos 500 manuscritos solamente de la cueva número 4. Pero hay que entender que son fragmentos, es un gran puzzle. Y no fue fácil para los que estudiaron esto en su tiempo. Aquí está la cueva número 4, la famosa cueva número 4. Aquí están las otras cuevas. Estas cuevas se encontraron mucho menos manuscritos. Aquí en griego de Éxodo. Aquí un fragmento en papiro no identificado. Y la cueva número 11 es importante porque aquí se encontró el gran rollo del Salmo, muy conocido también. Vamos a hablar un poco de él más adelante. Aquí está la entrada a la cueva número 11. Brevemente en cuanto al rollo de cobre. Esto fue algo especial, sensacional en ese momento, porque nunca se había encontrado algo así. Se encontró en la cueva número 3 en el año 1952 y no pudieron abrirlo. Estaba en mal estado y no querían dañarlo, entonces tuvieron que esperar unos 3 años hasta que John Aleiro, uno del grupo de eruditos que en realidad estaba examinando los manuscritos y tenía también la responsabilidad de la cueva 3, fue a Inglaterra y pidió a un experto. Aquí vemos el experto que pudo abrir este rollo de cobre y descifrar su contenido. ¿Y qué describía el contenido? La localidad de 64 tesoros. Increíble. Y John Aleiro y otros más, o Juan Aleiro, como quizás se dice en español, buscó esto, y muchos otros también estuvieron en busca de esto en la zona, pero no encontraron nada. Hasta la fecha no se ha encontrado ningún tesoro descrito en este rollo de cobre. Era largo, unos 2 metros, y si alguien quiere ir alguna vez y hay posibilidad luego de salir y visitar otros países, está en el Museo Arqueológico de Amán, en Jordania. La regla de comunidad era especial. Este documento lo encuentro fascinante. Hablaba de cómo tenía que vivir esta comunidad a Z, ¿no? Como huir de la sociedad en ese entonces. Como dijo Jesús, no ser parte del mundo. ¿Se acuerdan en el Evangelio de Juan? Pero ellos lo tomaron literal, huir totalmente del mundo entonces conocido, de la sociedad establecida, y formar este grupo en el desierto. Este escrito describe la regla para este grupo, qué requisitos tenían para entrar al grupo y diferentes cosas que tenían que hacer, cómo tenían que comer, vivir, etc. Y tenía muchas citas bíblicas. Acá hay una cita bíblica de Isaías 40, versículo 3, y aquí está transcrito en hebreo, con el texto en español abajo. Lo interesante acá es que el tetragramaton, el nombre divino, no lo escriben. Ponen 4 puntos. Y eso notamos como tendencia que tienen los qumranitas. Cuando en sus escritos interpretativos citan de las escrituras, de la Biblia hebrea, cuando tienen que ver con el nombre divino, el tetragramaton, lo omiten como ahora, como lo vemos aquí, o lo cambian usando otros nombres, Elohim o El, o sea, Dios, ¿no? O Señor, Adonai, por ejemplo, pero no usan el nombre divino. Es algo interesante y que uno puede notar en los escritos de esta comunidad. Bien. Ahora vamos a ir a la otra parte. Ya hemos conocido el hallazgo en general, el contenido. Vamos a ver ahora la publicación. ¿Por qué tomó tanto tiempo publicar los rollos? Bueno, al principio parecía que iba todo muy rápido. Se empezaron a publicar el primer rollo de Isaías en el año 50, ¿verdad? En el año 55 se empezaron a publicar otros más. O sea, los eruditos tenían que publicar sus hallazgos con fotografía y transcripciones del texto, ¿no? Para que otros estudiosos tuvieran acceso al material y estudiarlos.
Pero pasó algo luego. Esta obra, The Discoveries in the Judean Desert, es una obra importante en publicar los manuscritos y fragmentos de esta serie, aunque no fue la única, pero fue muy importante. Vemos aquí la número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, pero ahora vamos a ver que aquí pasó algo, como que se paró el proceso. En 77, luego el 82, y hay bastante tiempo antes de que llegara a la número 8. Y esto tuvo crítica. Muchos empezaron a criticar y decir, bueno, ¿por qué no se publican todo lo que están ahí? ¿Están ocultando algo? Empezaron a circular las teorías, ¿no? En cuanto a lo que estaba pasando y que tenía este grupo. En realidad, a partir del año 90 se extendió al grupo, se puede decir, para hacer la historia corta, el que era editor en jefe en ese momento, en los años 80, de publicar esto, tuvo un escándalo muy grande, hizo comentarios anti-judíos, entonces lo tuvieron que sacar y nombraron como editor en jefe a un israelí llamado Emanuel Tov. Y él se enfocó en publicar lo más rápido posible, pero no con un grupo reducido de personas, porque eran menos de 10 personas que estaban en el grupo, en este grupo inicial, ¿no? Se extendió un poquito, pero no era más que 10, menos que 10 eran. Pero él extendió el grupo a mucho más, y de más internacional, y así se aceleró la obra. Así que hoy día la obra está publicada completamente, en realidad. Aquí entendemos el trabajo que tenían este poco grupo de personas, era un trabajo enorme el poder poner todo en orden estas piezas como un puzzle, ¿verdad? Aquí tenemos este libro que salió en el 92 que hablamos de estas acusaciones y teorías conspirativas, pero aunque había muchos que criticaban a este grupo, entendemos un poco su trabajo, que era enorme, pero claro, ellos no querían extender, querían solamente tener el grupo pequeño que tenían acceso a estos manuscritos, pero al final se publicó todo. Y hoy día está en acceso en la página que está acceso libremente para cualquier persona, de Dead Sea Scrolls Digital Library. Aquí está la página deadseascrolls.org.il, Israel, ¿no? Está en inglés, está en ruso, en danés, y bueno, en árabe y en hebreo. Así que aquí uno tiene acceso a la biblioteca, si uno quiere investigar y ver las fotografías, es interesante. Y de ahí he sacado algunas fotografías para esta charla. Hablaremos brevemente de las falsificaciones, porque es algo interesante. Desde 2002 en adelante empezaron a aparecer fragmentos en el mercado de dudosa procedencia. Y varios empezaron a dudar y decir que esto eran falsos, tienen que ser falsos. ¿Por qué de repente aparecen? Y aparecen muchos fragmentos bíblicos y se vendían a una cantidad muy alta de dinero. Bueno, en el 2016, antes de eso hay que explicar solamente que en Washington, Estados Unidos, se construyó el museo, en realidad el museo más grande de la Biblia en el mundo, de Biblia. El Museo de la Biblia que está localizado en Washington, Estados Unidos. Y ellos compraron o adquirieron 16 fragmentos. Y habían dudas en cuanto a esos fragmentos, pero el 2016, Emanuel Tov, que era editor en jefe del año 1990 de Los Rollos Más Muertos, junto con otros especialistas, Kip Davis y Robert Duke, ellos analizaron estos 16 fragmentos que había adquirido el Museo de la Biblia en Estados Unidos y según su análisis llegaron a la conclusión de que eran auténticos. Bueno, siguió la crítica y apareció esto en National Geographic el 13 de marzo de 1920, de 2020, disculpa, de este año, que los rollos o los fragmentos del museo eran todos falsos. ¿Qué pasó? ¿Qué sucede aquí? Bueno, resulta que habían ya detectado 5 de los 16, 5 fragmentos que habían dicho que eran falsos según un análisis hecho el 2018. En realidad el 2017 comenzó, ¿no?
y se dejó claro que eran falsos, eran 5. Pero ahora dicen que todos eran falsos. Bueno, resultó que el Museo de la Biblia pidió a una institución que se dedica a analizar científicamente fragmentos y artefactos antiguos, y ellos hicieron una investigación bastante exhaustiva, y casi un año estuvieron estudiando estos fragmentos científicamente, y la conclusión fue unánime de que eran falsos. Y ven la fecha, noviembre de 2019, estaba listo el informe final, pero el Museo de la Biblia no había dicho nada, y recién se publicó por medio de esta revista National Geographic en marzo de 2020. Así que el Museo de la Biblia tenía que solamente decir que ellos tenían que reconocer que sus fragmentos eran falsos. Por eso ahora este libro, estudio de estos 16 fragmentos, tenía que retractarse, porque antes estaba a la venta, pero ahora tenía que tener una nota de que ahora tenemos que mencionar que, según un estudio, ya todos los fragmentos son falsos. Este es un libro en noruego. Seguramente usted no sabe noruego, quizás, pero quería mencionarlo. Es un especialista noruego, Orsten Jusnes, que se ha dedicado a descifrar los fragmentos manuscritos falsos en el mercado. Uno de los grandes especialistas en este campo. Y tuve la oportunidad de hablar con él en septiembre, y me explicó cómo él descifraba, como otros también especialistas, los fragmentos falsos. ¿Cómo se puede saber que son falsos? Y él se publicó un libro el año pasado, muy interesante, esperemos que salga en inglés, en español luego, donde explica este tema ampliamente. Aquí tenemos un ejemplo de Nehemías. Recordamos que antiguamente, en el 2012, había un libro que decía que había un fragmento de Nehemías, un ejemplar de Nehemías. Bueno, resulta que era falso. Aquí tenemos una palabra en hebreo que aparece aquí, pero acá tenemos algo inusual, no es hebreo. Este es un texto impreso de 1937, de una Biblia hebraica, y este es un fragmento supuestamente antiguo, pero esto dilató a este fragmento que resultó ser falso. ¿Por qué? Porque es un símbolo que remite al lector a pie de página con una nota. Así que esta es la letra alfa en griego, que en realidad no se ve que es alfa, pero por la tinta se ve como que fuera solamente un símbolo, como una parte del texto hebreo. Y eso fue una de las cosas que hizo a los investigadores decir que este era falso, entre otras cosas. Si quieren saber más en cuanto a este tema, este especialista noruego tiene una página junto con otros que habla ampliamente de esto, The Lying Pen of Scribes. Se han vendido por una enorme cantidad de dinero fragmentos que resultaron ser falsos, y muchas personas se han hecho ricas por este fraude. Y qué interesante, si a alguien le interesa, ahí está la página. Ahora vamos a ver el punto principal de este seminario, su importancia en las traducciones de la Biblia. ¿Qué importancia tienen este hallazgo en las traducciones de la Biblia? Bueno, hay que ver un poco de historia. Antes del descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, lo que existía era el texto llamado Masorético, del año 1008. 1008, decimos, un ejemplar, el Códice de Leningrado, que es el más completo de la Biblia hebrea en existencia, y de esa versión o manuscrito es la base para traducir a otros idiomas la parte hebrea de la Biblia. Lo interesante es que, aunque hay varios escritos, varios manuscritos de esta familia texto masorético, hay unos que son más antiguos, el Códice de Alepo es también de la familia de masorética, podemos decir, pero cuando se descubrieron los rollos más muertos, se llegó a tener acceso a un material de 1000 años atrás en el tiempo, más antiguo, 1000 años más antiguo. ¿Y qué revelaron estos rollos cuando se compararon con el texto masorético? Fue interesante notar
el estudio que se hizo y el interés en compararlo, a ver si se ha transmitido el texto masorético de manera fidedigna o no. Vamos a hablar ahora un poquito en cuanto a esto. ¿Qué revela la comparación hecha con el texto masorético de los rollos más muertos, los textos bíblicos? Bueno, antes tenemos que explicar un poco del hebreo. No vamos a dar una charla del hebreo, pero solamente algo explicativo necesario para entender un poco esto. Aquí tenemos en hebreo de derecha a izquierda y solamente son consonantes. Este es en realidad es arameo, pero el idioma es hebreo. Los judíos adoptaron los caracteres arameos cuando estuvieron en exilio en Babilonia, se cree. Y luego, desde ese entonces, usaron los caracteres arameos con el idioma hebreo. Pero con el tiempo, en el tiempo después de Cristo, se cree que alrededor de 500 años después de Cristo, no se sabe exactamente, se empezó a idear un sistema de vocalización, que fuera más fácil leer el texto hebreo. Que hay que entender, el idioma griego llegó a ser el idioma internacional y muchos empezaron a olvidarse de su lengua materna. Eso fue una razón, entre otras, por la cual muchos empezaron a idear el punto vocálico y además para preservar su texto y su pronunciación. Por eso aquí el texto medieval del texto masorético aparece con los puntos vocálicos. Acá aparece sin puntos vocálicos. Aquí sería Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz. Sería leerlo con la ayuda de los puntos vocálicos. He aprendido un poco con ayuda de estos puntos vocálicos y puede ser de gran utilidad cuando uno lee el texto masorético. Pero hay que tener una cosa. Este es el texto masorético con esta ayuda, pero los manuscritos encontrados en Qumran y en el Mar Muerto no tienen esta ayuda. Están solamente con consonantes, sin ningún punto vocálico. Acá hay un ejemplo. La traducción viviente de 2009, en 1 Samuel 10, 26 y 27, tiene algo interesante. Habla de Saúl y de sus conquistas y sus hazañas, pero luego da un detalle interesante en una nota. Y esa nota que se explica acá de Naas, el rey de los amonitas, esa extensión y añadidura aparece en un manuscrito fragmentado de el rollo de Samuel. La cueva 4, como dice acá, cueva 4 de Qumran, Samuel y el primer ejemplar, porque habían varios otros ejemplares que se encontraron en la cueva 4. Y añade esto. Lo interesante es cuando uno compara esto con Josefo. Josefo tiene una lectura similar, pero más breve. Y también la Septuaginta griega, que es una traducción del hebreo al griego, también tiene una lectura parecida, pero diferente de todas maneras. La pregunta es, ¿de dónde sacó el copista del rollo de Samuel, acá de Qumran, esta parte? No sabemos. Lo que sí sabemos es que Josefo añade en su escrito información adicional y al parecer él tenía acceso a fuentes en su tiempo donde podía consultar y cosas que en realidad sucedieron, cosas históricas. Es posible que el copista aquí se valió de esas fuentes que tenían en común y tenían acceso para añadir aquí información que él encontró relevante al texto. Pero esto está dividido en realidad entre los eruditos, pero la mayoría de los eruditos cree que esto no fue originalmente escrito en la Biblia. Por eso en la mayoría de las traducciones de la Biblia no aparece esta porción, aparece como una nota. Pero aquí tenemos algo interesante entre los hallazgos del Mar Muerto. Otra diferencia hallamos aquí en el Salmo 145. Esta versión no tiene escritos los caracteres en hebreos porque esta parte, este salmo es un salmo acróstico. Se llama acróstico porque está en un orden alfabético en el alfabeto hebreo. Empieza la primera oración con el Aleph, que es la primera letra del alfabeto hebreo, luego con la Bet y así sucesivamente. Cada oración. Entonces acá pasa algo, como que falta la letra Nun
o podemos decir N en español. En el texto masorético parece que falta la letra N, pero en el manuscrito del Salmo de la cueva número 11, el gran rollo de Salmo, aparece este versículo, o mejor dicho, esta parte del versículo, y aparece allí. Lo interesante es que este manuscrito es muy interesante, es de los libros de Salmos, pero está en un orden diferente a como lo conocemos. En el texto masorético tienen los Salmos en el orden como lo vemos en nuestras Biblias hoy día, las traducciones de la Biblia, pero este Salmo tiene un orden totalmente diferente. Otro orden, y además tiene otros escritos entre medio de los salmos canónicos, salmos que están en las traducciones de la Biblia hoy. Pero lo interesante de este capítulo en particular es que se agrega algo, por ejemplo, esta frase: bendito sea el tetragramaton, Jehová o Yahvé, y bendito sea su nombre por la eternidad y para siempre. Esa frase no está en el texto del Salmo, del Masorético en realidad, pero aparece en esta copia allí, 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 allí y ahí. Lo que indica, aparte del dato de que interpone otros salmos y otros escritos entre medio del salmo que conocemos, indica esto, que este rollo es un rollo que se usaba para la lectura, para la lectura que se usaba para leer y memorizar un texto litúrgico y no un texto bíblico como era originalmente, porque hay que recordar que en la antigüedad se usaba mucho esta técnica, se juntaban pasajes que le gustaban, temática. Hoy día hacemos lo mismo. A veces nosotros tenemos algunos pasajes que nos gusta y lo conectamos con otro en una hoja porque nos gusta y encaja en el tema, tiene que ver con el mismo tema. Algo parecido sucede con este documento al parecer. Y interesante que al final de este salmo dice algo como para la memoria del lector, lo que indica que era para memorizar este salmo. Interesante, pero se requiere más estudio, ¿no? Y entender este hallazgo. Pero vamos a ver ahora el rollo de Isaías, el gran rollo de Isaías, la cueva número 1 que encontraron los beduinos. Es un rollo muy grande, 7,3 metros de largo. Aquí tenemos la columna número 22. Vamos a compararlo con el texto masorético. Aquí tenemos la transcripción y comparado el texto de Isaías, rollo Isaías, con el texto masorético del año 930 del Códice Alepo, como una representación del texto masorético. Y aquí está la transcripción. Comienza, bueno, dice acá el texto masorético: porque yo, Jehová, o el tetragramaton, y acá no está por qué, sino yo, Jehová, tu Dios. Acá hallamos una diferencia, yo lo he puesto en amarillo. Veremos primeramente esta, tu Dios. Aquí tenemos los puntos vocálicos, ¿verdad? Aquí sería Eloge, y vemos que aquí comienza con la misma consonante, dos consonantes, pero aquí aparece otra consonante. ¿Por qué? Porque en el tiempo del copista del gran rollo Isaías, que fue escrito antes de Cristo, no estaban todavía los puntos vocálicos, no se habían creado esto, no se habían inventado. En realidad ellos tenían su propio invento. Ellos usaban consonantes, disculpa, ellos usaban consonantes como vocales. Así que esta es una consonante vocálica, lo que se llama en latín matres lectionis. Esa es una vocal y esa es otra vocal, lo mismo aquí, otra vocal y otra vocal. Esa era común y se ve mucho aquí en el rollo de Isaías. Así que aquí sería la vocal O, que está representada por la jolema acá arriba. Elo, elo, jeca. Y aquí está la representada por como una T, la A, ¿no? Y la G aquí. Es una diferencia, pero no cambia para nada. Es la misma palabra, es solamente la forma de escribir de entonces. Acá llama algo interesante. El escritor se le olvidó escribir, según el texto masorético, tu salvador, pero puso un sinónimo, tu rescatador.
por encima, ¿no? El copista del gran rollo de Isaías hizo varias correcciones. Algunos dicen que no sabía escribir muy bien, pero yo diría que fue muy minucioso. No era fácil en ese entonces, no teníamos la tecnología como ahora, solamente borrar en las teclas, en el teclado. No era así de fácil en entonces. Él hizo lo mejor que pudo y trató de ser muy exhaustivo y también muy concienzudo en su trabajo. Pero hallamos las diferencias en orden de las palabras, acá con aquí, y también algunos eran en plural y en singular. Pero si uno ve en general, el texto es el mismo mensaje que se transmite, ¿verdad? Y pensemos que hay 1000 años de diferencia. ¿Qué podemos pensar del texto? ¿Podemos confiar en el texto? Podemos decir que se han encontrado varias, cuando se comparó el rollo de Isaías junto con el texto masorético, 1000 años de diferencia, hallaron varias diferencias, pero la gran mayoría eran de esta índole, ortográficas. ¿A qué conclusión llegamos entonces? ¿Cuánta importancia tiene los rollos de Mar Muerto en las traducciones de la Biblia? Tiene mucha importancia. Nos ha revelado a nosotros que el texto masorético en realidad era antiguo y que el texto se ha preservado a través del tiempo de manera muy exacta. Aunque sí hay variantes, hay diferencias, hay que estudiar esas diferencias, pero se han hecho estudios últimamente que han revelado que los rollos más muertos, que al principio se entendían que no estaban muy cercanos a la lectura del texto masorético del tiempo medieval, sí eh, hay diferencias, pero estas diferencias son como las que hemos visto acá, entonces no cambia para nada. Sigue bastante de cerca el texto que conocemos como el texto masorético, lo que indica que se transmitió el texto fielmente a través del tiempo. Por lo tanto, lo que hemos visto hoy día, hemos analizado el hallazgo, el contenido de los rollos, la publicación, ¿por qué tardó tanto? Entendemos porque el material era enorme, ¿no? Fragmentado. ¿Que han aparecido falsificaciones? Sí, pero se ha podido descifrar y ver que son falsas bajo análisis y que la importancia que tienen estos rollos es enorme y que nos ayuda mucho a nosotros a entender que el mensaje se ha transmitido fielmente a través de los siglos. Hay que entender que los copistas eran humanos igual que nosotros, igual que tú y yo. Hicieron su trabajo lo mejor que pudieron, pero la tecnología que tenemos hoy día la ayuda y el material que tenemos, cuando lo comparamos, podemos entender lo que realmente ha sucedido y llegar a entender la lectura original lo mejor posible. Si usted tiene una Biblia de estudio, le animo a que la use porque las notas pueden ayudarle a entender mejor el pasaje que está leyendo. Así que la conclusión es que los rollos del Mar Muerto tienen mucha importancia en la transmisión del texto bíblico del Antiguo Testamento y demuestran que el texto bíblico ha sido transmitido fielmente a través del tiempo y que podemos confiar en el texto que leemos hoy en las traducciones de la Biblia.